Inglaterra y Alemania. Enrique VIII, otro monarca renacentista. La posición geográfica de Inglaterra adjudicaba por ley natural al tercer grande la misión de mantener el equilibrio entre Carlos V y Francisco I. Con gran interés, Enrique VIII había seguido el juego político de Frankfurt y también se había presentado candidato para la corona imperial, aunque sus consejeros le advirtieron que no ganaría mucho con ello, pues según decían, un imperio decadente no podía en modo alguno rivalizar con el reino de las Islas Británicas. Enrique contaba unos 28 años, ocupaba el trono desde 1509 y tenía ya en su haber toda una serie de triunfos, tanto personales como políticos. En 1519 Inglaterra adquirió decisiva influencia debida no solo a Enrique, sino que a las realizaciones de otras personalidades, pues en realidad, como estadista, Enrique aún era una hoja en blanco. Mantenía una corte suntuosa, le complacía ante todo celebrar fiestas espléndidas, gustaba de las comidas exquisitas y de las bebidas finas, la danza, la música y toda clase de juegos. Le agradaba la caza, pero también poder reunir en su palacio a los hombres más sabios de su época, y se sentía en verdad a sus anchas debatiendo con ellos problemas filosóficos y teológicos. En tales ocasiones Enrique no desperdiciaba oportunidad de sacar a relucir sus conocimientos, mejor o peor hilvanados, pero en el dominio político prefería tenerse al consejo de hombres más firmes y experimentados. A quien debía Enrique más conocimientos era su padre, Enrique VII, que en 1485 conquistara la corona de Inglaterra en el campo de batalla de Bosworth, tras la derrota y muerte de Ricardo III. El primer Tudor había demostrado ser muy prudente y sensato durante su reinado, y en la primavera de 1509, al llamar a su hijo a su cabecera para manifestarle sus últimas voluntades, podía enorgullecerse de sus considerables éxitos. Había hecho recuperar energías a una Inglaterra desangrada por las guerras civiles del siglo XV y evitado cuidadosamente cualquier aventura militar, había dedicado todos sus esfuerzos en crear para sí y para sus súbditos las condiciones óptimas de una existencia pacífica, afirmando al propio tiempo el poder real y reduciendo a la nobleza y al parlamento al papel de dóciles instrumentos. En los primeros años de su reinado, Enrique VIII consultaba con frecuencia a su mujer, Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, que, por ser de más edad que su esposo, alcanzaba mayor experiencia política. De hecho, Catalina no había sido destinada a Enrique, sino a su hermano mayor, Arturo, pero la muerte repentina de este, poco después de la boda, ocasionó viva controversia acerca del destino de la joven viuda. Su padre, el rey Fernando, reclamaba la rica dote entregada con motivo del matrimonio, y al reservado y ahorrador Enrique VII no le agradaba la idea de una restitución. Para salir airoso de la situación, incluso parece que acarició el proyecto de casarse él con Catalina, proposición que fue acogida con frialdad, y Enrique prometió entonces a Catalina darle en matrimonio a su segundo hijo, ya heredero de la corona. Fernando nada tenía que objetar a ello, y exhortó a Catalina a que se sometiera a los proyectos del rey Enrique VII, apoyando sus paternales consejos con cierta observación desprovista de tacto. De todas formas, tampoco encontrarías otro marido. Inglaterra en la encrucijada política. En efecto, Catalina no era precisamente una belleza, y sus contemporáneos parecen estar de acuerdo acerca de este punto, si bien compensaba su físico poco agraciado con una indiscutible personalidad. No le faltaban orgullo, sentido del deber ni fuerza de voluntad, y parece que ejerció mucho influjo en su esposo durante los primeros años de su matrimonio, dedicando esta influencia al servicio de España, su país natal. Catalina fue quien, entre bastidores, logró que Enrique VIII se aliara a la política antifrancesa de la Santa Liga, integrada por el Papa Julio II, España y Venecia. En consecuencia, Enrique se dejó manejar con facilidad en el bando de los coaligados y envió a España la flota tan pacientemente creada por Enrique VII y tropas terrestres para lanzar una ofensiva anglo-española contra el sur de Francia. Habiendo desistido de súbito Fernando de dicha empresa, ello le acarreó a Enrique VIII una dolorosa derrota, y desde entonces el monarca no olvidó jamás el vergonzoso cambio de bando de su suegro. Catalina cesó de actuar en el seno de la política inglesa, y Enrique prefirió otorgar su plena confianza a un personaje, miembro del Consejo desde 1509, que llegaría a ocupar el cargo de canciller unos años más tarde, Thomas Wolsey. En 1513 el rey desembarcaba con Wolsey en Calais, posesión inglesa desde la Guerra de los 100 Años. Arrollaba a los franceses en la célebre batalla de las Espuelas
Se dice que en ella los caballeros franceses prefirieron usar sus espuelas para huir antes que sus espadas para combatir. Y poco después, Luis XII declaraba estar dispuesto a iniciar las negociaciones que condujeran a la paz eterna de 1514. El ejército inglés había recuperado su honor y su prestigio. La situación se modificó tras la muerte de Luis XII y el advenimiento de Francisco I al trono de Francia. La victoria de Mariñán eclipsó con mucho los éxitos ingleses de 1513. Francisco tomó Milán y firmó el concordato de 1516 con el Papa. Una nueva estrella había aparecido en el firmamento político de Europa. En cuanto a Enrique VIII, no se sintió muy feliz con los éxitos de su colega francés. Casi se le saltaron las lágrimas cuando recibieron noticia de la victoria de mi señor en Mariñán, escribió el embajador francés en Inglaterra, ya que Enrique VIII consideraba la buena suerte de su rival poco menos que como un insulto personal. El cardenal Wolsey. Enrique VIII había dicho en cierta ocasión que los trabajos de escritorio me han parecido siempre fatigosos y aburridos, en tal forma que los abandonó pronto y de buen grado en manos de Wolsey, clérigo cuya influencia no dejó de aumentar. El monarca siguió fielmente los consejos de su inteligente ministro, que él consideraba como el mejor diplomático de Europa, y daba por supuesto que Wolsey hallaría sin duda la manera de quebrantar o anular los triunfos del orgulloso rey de Francia y demostrar a las potencias continentales que debían contar con Inglaterra. Wolsey no defraudó la confianza que el rey depositara en él. En 1518 consiguió imponer una paz general, gran éxito personal suyo, con el que se situaba en primera fila entre los estadistas europeos. Nada le gustaba más que oírse llamar árbitro de Europa, observaba un diplomático extranjero, y el propio Wolsey no dejaba de repetir a quien quisiera oírle que gracias a mí nuestro país disfruta de una tranquilidad y un orden como nunca los había conocido. Thomas Wolsey contaba entonces unos 40 años. Era un hombre de baja extracción social, que había sido nombrado arzobispo de York en 1514, cardenal en 1515, legado del Papa en Inglaterra en 1518 y en 1515, fecha de su nombramiento como Lord Canciller, era el verdadero soberano de Inglaterra. Pero su carácter era altanero y despótico, en demasía para ser popular, y como vivía como un príncipe quería ser tratado como tal. Así, en una entrevista con Carlos V, no descendió del caballo, sino que galopó al encuentro del emperador y lo abrazó. En las comidas, los sirvientes le presentaban los platos haciendo una genuflexión. Mandó que le construyeran varios palacios, entre ellos Hampton Court, uno de los más hermosos edificios de la época Tudor, y York House, en Londres, del que se apoderó luego Enrique, dándole el nombre de Whitehall. Wolsey no tenía rival en proporcionarse dinero de donde fuera, procurando que los más ventajosos cargos eclesiásticos recayesen en él uno tras otro. Además, el hábil cardenal acuñaba moneda a cada acuerdo firmado por él en calidad de ministro de Asuntos Exteriores. Con todo, el más caro deseo de Wolsey era llegar al solio pontificio, sueño que lo obsesionó durante años, y por ello procuraba también vivir en buena inteligencia con los prelados de Roma. Así, cuando la curia romana cambió de actitud política en relación con algunas potencias europeas, Wolsey se apresuró a modificar su política en el mismo sentido. No sin razón estaba considerado este cardenal como el menos escrupuloso de los oportunistas. En 1519 la situación de Europa era, desde el punto de vista británico, satisfactoria a todas luces. Enrique VIII no había conseguido adjudicarse la corona imperial, pero, al parecer, Wolsey no tomó el revés demasiado lo trágico, ya que observaba con placer cómo se agravaban las diferencias entre Carlos V y Francisco I. Una crisis declarada entre ambos rivales forzosamente ofrecía a Inglaterra toda clase de oportunidades. La casa comercial Fugger, en Augsburgo. En la misma época en que se amontonaban sobre Europa tan sombríos nubarrones, vivía en Augsburgo un hombre de edad muy avanzada, a quien le complacía profundamente el resultado de la elección imperial. Se trataba de Jacob Fugger, llamado el Joven, el hombre más rico de Europa, el banquero más próspero de su tiempo, que era conocido en España con un nombre adaptado a la fonética castellana, Fúcar. Era acreedor de más de la mitad de la suma que Carlos V había empeñado para lograr su elección y en consecuencia determinó directamente el resultado de la misma. Pese a permanecer en un modesto segundo plano, Jacobo Fúcar pertenecía al reducido círculo de personalidades que en 1519 decidieron los destinos de Europa.
Recordábase que en la segunda mitad del siglo XIV un humilde tejedor, Hans Fugger, se había establecido en Augsburgo y que, a fuer de ambicioso y trabajando sin descanso, logró fundar comercio propio y reunir una fortuna considerable. A su muerte, sus hijos continuaron la obra emprendida y uno de ellos, Jacobo Fugger, el Viejo, fue quien mejor dispuesto resultó para los negocios. A su muerte en 1569 dejaba mujer y 3 hijos, y su viuda, la enérgica Bárbara Fugger, empeñó con acierto las riendas de la empresa, secundada por sus 2 hijos mayores, Ulrico y Jorge, quienes la ayudaron con toda energía, sentando así las bases de la casa bancaria que tanta fama alcanzaría. Sus actividades no se limitaban a Alemania, sino que se extendían a Italia, Países Bajos, Polonia, Hungría y Escandinavia. Por su parte, el hijo menor, Jacobo, parecía destinado a la carrera eclesiástica y había aceptado ya un canonicato en Franconia, pero en 1478 su madre lo llamó a Augsburgo y lo hizo ingresar también en la firma familiar. Jacobo Fugger y sus empresas. Jacobo fue pronto el más famoso mercader industrial y banquero de Alemania, auténtico adelantado del sistema capitalista al norte de los Alpes. Papas y príncipes seculares se disputaban sus favores y de su buena voluntad en prestar dinero indispensable dependía a menudo el éxito de importantes empresas políticas. Jacobo fue ennoblecido en 1511 y recibió el título de conde en 1514. A su muerte dejaba 2 millones de florines renanos, suma fabulosa en aquella época. Jacobo Fugger era muy inteligente, prudente y sagaz y poseía una calma imperturbable, sin dejarse influir nunca por sus sentimientos, tratándose de negocios. Acataba absolutamente el principio de la libre competencia y uno de sus principales objetivos era velar, mediante medidas inteligentes, que su capital quedara en la familia y proporcionara lustre a la empresa, y así, de acuerdo con sus hermanos, redactó importantes estatutos que fueron en cierto modo la constitución de la firma comercial y bancaria. Uno de sus artículos estipulaba que, al fallecer alguno de los asociados, sus herederos debían mantener el capital en la empresa durante 3 años como mínimo y limitarse durante este tiempo a percibir una renta anual. Otra cláusula decretaba que el derecho de herencia sobre importantes minas adquiridas por Jacobo Fugger solo podía recaer sobre los miembros masculinos de la familia, evitando de este modo la dispersión de las más saneadas fuentes de ingresos, que en ningún caso debían caer en manos extrañas por el matrimonio de los miembros femeninos de la familia. Jacobo Fugger concedía gran importancia a la organización interna de la empresa, cuya solidez se basaba, además, en una ingeniosa contabilidad que permitía en todo momento hacerse una idea exacta de la situación financiera. Había perfeccionado este sistema durante sus años de estudio en Italia, y más tarde lo enseñó a uno de sus más íntimos colaboradores, Matteo Schwarz. Grandeza y servidumbre económicas. La fortuna de los Fugger se cimentaba en la explotación de numerosas minas de plata y de cobre en el Tirol y en Hungría, aunque también dirigían otras muchas empresas, percibían las rentas de los impuestos pontificios en vastos territorios e invertían sumas enormes en la bolsa de Amberes, que, a la sazón, empezaba a desempeñar un papel esencialísimo en la vida financiera internacional. Por último, Jacobo Fugger prestaba dinero a gran escala y de tales créditos procedía su enorme influencia política. Los Habsburgo lo contaron como uno de sus más preciosos aliados. Ayudó primero al anciano Maximiliano, que estaba casi arruinado, y luego ofreció sus servicios a Carlos V. Si bien este, tan falto de dinero como su abuelo, no hacía sino retrasar la devolución de las sumas importantes que debía. Fugger acabó perdiendo la paciencia y escribió al emperador una carta en que expresó con moderación y con razón sobrada el sentimiento que Fugger tenía de su propio valimiento. Es evidente que vuestra majestad jamás hubiera entrado en posesión de la corona imperial sin mi ayuda, y puedo demostrarlo con cartas enviadas por vos. No he sacado provecho alguno de estas transacciones. De haber abandonado la casa de Austria y conceder en cambio mi apoyo a Francia, hubiese obtenido extraordinarios beneficios gracias a las interesantes ofertas que me hicieron. Así pues, me tomo la libertad de dirigir esta humilde petición a vuestra majestad. Quiera vuestra majestad, en vista de estos servicios, adoptar las medidas necesarias para que me sean pagadas sin tardanza las sumas debidas y sus intereses. Jacobo Fugger murió en 1525 y, como no dejara hijos, la dirección de la firma financiera pasó a su sobrino, Antonio, también notable hombre de negocios, gracias a cuyas iniciativas los millones de los Fugger siguieron pesando de modo decisivo en los destinos de Europa. A mediados del siglo XVI, la familia disponía de una fortuna de 4,5 millones de marcos oro. Como detalle comparativo, podemos señalar que un siglo antes la fortuna de los Medici se elevaba aproximadamente a 500,000 de marcos oro.